Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, hola Silvia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola maestro, buenas noches, le habla Ashley. Ya le estoy Hola. diciendo a a los alumnos para que vayan ingresando. Ya tenemos a Silvia, pero no tiene su micro activo. Ok, Entonces, si quieres, esperamos 5 minutos y si en 5 minutos igual no han ingresado, pues inicia con Silvia y ya igual se está grabando la reunión. órale, pues, muy bien, claro. Vale, Gracias, maestro. Alfred. Órale. Recording in progress. Ya en un minuto, par de minutos, comenzamos. Ya vi que ya se incorporó Sharon y Silvia. Muy bien, bienvenidas, buenas tardes. Ya iniciamos en breve, por favor. Ok, ya.
Pues yo creo que es tiempo más que suficiente para incorporarse y para dar inicio. Buenas tardes, noches, tardes en el Pacífico y buenas noches ya en la Ciudad de México. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal, Sharon, Silvia? Si me hacen favor de conectar sus micrófonos, si es posible. Hola, Silvia, Hola, adelante. hola, profesor. ¿Cómo Aquí estamos? ¿Qué tal? muy bien, gracias. ¿Cómo le fue? Esperemos que todo bien con su percance. Ah, pues sí, bueno, pues ya saben, un choque laminero, pero mientras tanto hay que hablar seguros y orillarse y ya estar. Pero se les quita tiempo, ¿no? Hoy sí, Afortunadamente nada grave, pero bueno, sí quita tiempos. qué bueno que todo salió bien, profesor. Gracias, gracias, muy amable, Silvia. Bueno, pues la sesión anterior, pues bueno, ya hace una semana, hablamos sobre criminalística, ¿no? Y las diferencias entre criminalística de campo, criminalística de laboratorio, de gabinete, las ciencias auxiliares, los principios que rigen a la criminalística, y bueno, pues con esto nos da un panorama muy amplio, un pincelazo que al final del día no es la materia, pero sí nos ayuda para entender y diferenciar a las ciencias forenses en estricto sentido, las ciencias duras, que son auxiliares en la investigación delictiva, para finalmente establecer la criminodinámica, es decir, cómo se generó la conducta, cómo se desplegó, cómo se desarrollaron los hechos, las modalidades o las calificativas agravantes, perdón, modificativas agravantes o modificativas atenuantes de la conducta desplegada. Y eso, pues bueno, pues sirve tanto para el órgano de acusación, que sería la fiscalía, como el órgano de defensa y la coadyuvancia de la víctima para el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Que eso es el valor epistemológico de este sistema acusatorio, que es llegar no a la verdad, porque esa sería es imposible, pero lo más cercano a la verdad, ¿no? Esa es finalmente que los órganos de acusación y defensa realizan postulados que van a corroborar, o mejor dicho, el juez corroborará a partir de los órganos o medios de prueba que se desahoguen en el juicio oral en su momento procesal. También analizamos y revisamos los principios que rigen a la criminalística, ¿no? Producción, uso, intercambio, certeza, probabilidad, etcétera, etcétera. Y finalmente también revisamos algo que ya tiene cierto tiempo en Estados Unidos, México lo adopta, que son las reglas Daubert para el análisis de los dictámenes periciales, que son reglas científicas para la corroboración y comprobación que ese dictamen se apegó al método científico. Entonces, pues bueno, eso es lo que estuvimos viendo en síntesis la semana pasada. Y hoy quiero abordar un par de temas que también son importantes y sobre todo necesarios para que ustedes vayan normando también su criterio para el estudio o el análisis de la criminalidad desde los aspectos holísticos, como lo hemos mencionado desde hace 3 semanas que tenemos ya de compartir este espacio vespertino de su maestría y con mucho gusto de conocerlos y conocerlas. Bueno, son dos. Uno, principalmente, que es también las fuentes de información, la crítica al mundo de la tecnología y de la información y de la comunicación que tenemos al día de hoy, que debemos hacer un análisis objetivo y diferenciar a los personajes que tratan de hacer llegar al público, a las generalidades, información, pero que no necesariamente esa información que llega a la aldea global es necesariamente la correcta y la más adecuada. Hablo de los famosos influencers o de las páginas donde hay información que no necesariamente cuenta con corroboración. Y lo peor del caso es que los observadores, que somos una esponja que
nos allegamos de mucha información en las redes sociales. Incluso ya las páginas web como tal han quedado relegadas y en desuso. Se han dado cuenta que cuando inició toda esta revolución del Internet, digamos, hace unos 25 años aproximadamente, donde se masificó, donde empezaron los servicios de mensajería, de ICQ, el MySpace y las páginas personales, High Five, que eran las que estaban hace 25, 28 años antes de la llegada del Facebook, pues fue el boom y la revolución tecnológica y de hacer mucho más global la información, y las páginas web, pues era la novedad, y todos querían o todos teníamos una página web al inicio de todo este desarrollo del Internet. Del Internet, digamos, de la vida civil, del Internet general, porque ya existían las redes internas, tanto para la administración pública, la intranet de gobernación, yo me acuerdo de la Secretaría de Gobernación, del Banco de México, que me platicaba un amigo que trabajaba ahí, que tenían una red interna de comunicación, de comunicados, de legislación, de jurisprudencias, el vínculo con la Corte. Obviamente bueno, Silvia y yo nos acordaremos cuando éramos estudiantes de el JUS, ¿no? Que era el santo grial, el JUS, el despacho que tenía el CD o los CDs de sistematización y compilación de tesis, era un despacho de alto nivel, un despacho con mucha cartera de clientes y con alto nivel de facturación, diría ahora Shakira, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que me decía un amigo, mira, en el despacho donde trabajo está el JUS. ¿Quieres ir a verlo? Ah, no, pues sí, órale, vamos a verlo. Y lo sacó en una cartera de piel muy bonita con el escudo nacional y Suprema Corte de Justicia, Dirección General de Sistematización y Compilación de Tesis, semanario judicial, y lo abre así de veras, así hasta como cuando le hace Bob Esponja, ¿no? Que abre la cajita y la vieja confiable brillante. Le digo, ah, bueno, pues vamos a ponerlo. No, 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 nada más dije que lo vieras, porque si lo usamos y se descompone, me corre y me pata y me mete a la cárcel el titular del despacho. Entonces era el santo grial, ¿no? Era lo último de lo último. Ya poco a poco se fue popularizando, abaratando costos, igual toda la, las legislaciones, ¿no? Había legislación penal, legislación civil, etcétera, etcétera, y se fue haciendo cada vez más asequible para el conglomerado de tanto de postulantes como de estudiantes. Ahora hablar de libros electrónicos, pues bueno, pues prácticamente ya son de circulación libre. No sé qué dirán derechos de autor sobre estos temas, pero finalmente hay una gran circulación de libros electrónicos entre la población. Entonces, eso hizo mucho más asequible la información, la cultura, pero al mismo tiempo degeneró en las redes sociales en información muchas veces basura. Wikipedia, cuando inició sus operaciones, ¿qué pasaba con Wikipedia? Fue altamente criticada porque no había un evaluador de la información que se iba alimentando y nutriendo, a pesar de que cuenta con referencias bibliográficas. Pero bueno, entonces el punto que quiero desarrollar aquí, de uno de los dos puntos, es ese precisamente de las fuentes de información. Y para quien está realizando una investigación de gabinete, finalmente, para establecer los porqués, comprender la criminalidad en una zona o en una región o en una temporalidad, es también muy dable y muy importante que se allegue de información, pero de páginas serias, de información de páginas o de fuentes o bases de datos que tengan elementos de corroboración, que tengan bibliografía sustentada. De igual, las mismas reglas Dauber que hablé la semana pasada es aplicable para todo el conocimiento científico o para los autores, que se llama, en el términos más coloquiales, conocer el estado del arte, es decir, qué tan estudiado o analizado está una u otra postura del tema en el que estamos analizando. Y sobre todo, que la bibliografía, eso es algo, es una constante también en materia de análisis o de investigación jurídica,
que a menos de que se trate de los grandes clásicos del derecho, Kelsen, etcétera, por decir un ejemplo, la información debe de tener, cuando mucho, 5 años, una publicación para que esté actualizada y que esté vigente. Cuando ustedes investiguen o analicen o vean autores, deben de verificar el año de edición. No debe de tener más de 5 años de haber sido editado esa publicación, ese libro. O en su caso, que sea un libro revisado y actualizado. Obras de hace 20, 30 años y que sus autores las revisan y actualizan, debe de tener también, ese es un punto importante, última revisión y actualización 2011. Bueno, tiene 2 años de haber sido revisada y actualizada esa obra. Esto es también algo muy importante que debemos de considerar. Eh, y por el otro lado, otro de los puntos que quiero abordar con ustedes es también algo donde también yo he desarrollado mi investigación, es sobre la kinésica, la kinésica forense. ¿Qué es esto? Es el estudio del lenguaje corporal. Hay comunicación, hay lengua y hay un habla. Eso debemos de entender y diferenciar estos conceptos: comunicación, lengua y habla. Pero además, dentro del habla, hay un lenguaje verbal, como el español. Estamos utilizando palabras, o mejor dicho, sonidos, que mediante un código que le asignamos, que sería finalmente las reglas o la estructura gramatical del español o del alemán, italiano, inglés, danés, francés, japonés, coreano, etcétera, etcétera. Ese es un código, son reglas que le asignamos voluntariamente la sociedad para establecer un acto de comunicación a través del lenguaje hablado. Pero paralelo al lenguaje hablado, también contamos con un lenguaje no hablado, el lenguaje verbal, el que es el de los movimientos: alto, ven, detente, me gusta o like, o amor y paz, que son convencionalismos sociales, que es el paralenguaje. Y finalmente también las microexpresiones, que es un factor muy importante quien está realizando entrevistas en estudio de campo para también conocer o poder interpretar, porque obviamente no nos podemos introspectar en la mente de nuestro interlocutor, pero sí interpretar lo más cercano el lenguaje o las emociones de con quien estamos comunicándonos. Sobre ese tema es muy interesante y muy importante que también ustedes lo conozcan, porque además es del día a día coloquial, eh, del lenguaje práctico y para todos los aspectos dentro de nuestra vida en sociedad, con amigos, que sería social, familiar, personal o íntimo, con nuestra pareja, que también es interesante pues ir conociendo para poder realizar una mejor interactuación con las personas con las que nos comunicamos. Ok, sobre este tema, pues bueno, planteada la estructura de lo que voy a abordar, empezaré por este último. Vamos a empezar a desarrollar este tema para mí resulta interesante y poderlo comentar y desarrollar. Bueno, aquí voy a partir de una pregunta, que ya ven que a mí siempre me gusta hacer estas preguntas, digamos, detonadoras. Sharon, si nos pudieras apoyar con tu micrófono, que lo actives y voy a hacer la pregunta, a ver qué opinas y qué nos dices. A ver, la pregunta sería: ¿qué tanto tú, cuando platicas o interactúas con las personas, analizas la forma en que hablan, la velocidad o la cadencia de su habla y el lenguaje corporal cuando está platicando o interactuando contigo una persona, sea un vecino, un amigo, tu novio, tus papás, tus maestros? ¿Qué tanto lo haces, Sharon? Adelante, te escuchamos.
Pues yo creo que, pues me pongo a pensar porque últimamente mis conversaciones no son persona a persona, pero cuando, pues, pues sí, en el día a día que estoy con un cliente o con mi jefe, pues sí, sí trato de ver pues su postura, sus manos, que me esté viendo a los ojos, siento que es algo muy importante. Em, por ejemplo, también cuando cruza los brazos, cuando pues no sé, la postura de las manos más que nada, sí, sí trato de poner atención a lo mismo y qué tan rápido habla, sus expresiones creo que sí es importante y como le digo, pues casi mis conversaciones son vía WhatsApp, ¿no? Últimamente, pero cuando estoy en personas, pues sí, sí trato de tener contacto visual y pues captar que la otra persona me esté entendiendo lo que yo estoy hablando. Bueno, por ejemplo, ahorita, cómo estoy yo sentado en esta silla, también no es una posición, o qué interpretación le darías tú a esta forma en que estoy sentado el día de hoy, en esta tarde, tarde-noche. Pues yo considero que está en una postura cómoda, se siente confiado en su hablar, su hablar es bastante fluido y creo que pues eso es lo que me da a mí a entender de su postura y de su habla. Más, o sea, relajado, digamos que estamos en una charla de amigos de una tarde de martes, exactamente. Ahora, si yo hiciera al contrario, así, y estar más alejado, a pesar de que estemos en línea y que nos veamos en, en pantalla, ¿esto qué interpretación te daría? Pues me hace entender que como que está en contra de lo que estoy diciendo, como un poco incómodo, diciendo, o sea, dando una postura negativa, digamos así, con las manos cruzadas, su, pues sí, O como aquí la negativo. rodilla Ajá, como que en no, alto. como que no está de acuerdo con lo que estoy hablando. Exactamente, muy bien. Ok, bueno, entonces es un buen parámetro, muy bien. Y esto lo sabemos, digamos, porque son las mismas conductas o el mismo comportamiento que tú harías, ¿no? Cuando estás interesada, cuando estás relajada, cuando estás molesta y generas un bloqueo. A ver, ajá, a ver, ¿qué tienes que decir al respecto, Silvia? ¿Por qué no entregaste la promoción, no? Entonces ya estás en una figura de poder y de autoridad y de a la defensiva, tu interlocutor, ¿no? Entonces, exactamente, eso es algo muy importante y muy interesante, y porque eso lo sabemos, porque nos introspectamos y es lo mismo que haríamos nosotros. O tú, Silvia, ¿no? A ver, ¿a dónde andabas, chiquito? Que te estuve llame y llame y no contestabas, ¿no? No, no sé si tengas hijos adolescentes, pero seguramente así sería la figura, ¿no? No se diga de la pareja. A ver, ¿a dónde? Yo ya sé la verdad, nada más quiero la confesión, ¿no? Así es. Ok, bueno, adelante. Sí, pues sí, 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 nos ponemos como enojados, ¿no? Como O- decir, ¿a dónde andabas? O sea, la expresión de la cara y los movimientos reflejan mucho de lo que sentimos o de lo que estamos pensando. Así es. Bueno, y hay otro aspecto que lo vamos a platicar en unos minutos, que son las microexpresiones, ¿no? Que aparentamos tranquilidad o que estamos aparentando pedir perdón o disculpándonos, pero hacemos unas microexpresiones de momentos, de segundos, como si tal pareciera enojo, un gruñido como de león, y eso demuestra que no estaba arrepentido, que no estaba penado y al contrario estaba frente a medios, frente al público, molesto por lo que tenía que hacer. Un ejemplo de hace unos 20 años, Arnold Schwarzenegger cierra campaña y al cerrar campaña su equipo se lo lleva de festejo porque estaba en los primeros, este, mejor dicho, que estaba en el primer lugar de las encuestas de preferencia de voto por parte de los electores y se fueron de fiesta a un lugar pues no tan
digamos, no tan santos, sino donde muchas muchachas andan semidesnudas y que hacen bailes sensuales y bueno, entonces le caen, llega la prensa y se hace un escándalo, ¿no? Entonces tuvo que salir a medios a disculparse con las personas que pudieron haberse sentido ofendidas, con su esposa, y obviamente lo tuvo que hacer a fuerza, ¿no? Y hay momentos en que está dando su discurso y verdaderamente estaba con ganas de decir yo qué estoy haciendo aquí, pero tengo que tragarme ese sapo y ponerme mi mejor cara, aunque las microexpresiones demostraron lo contrario. Un ejemplo más eh, cercano, bueno, cercano ya no tan cercano, unos 5 o 6 años, cuando se hace pública que la famosa Casa Blanca de la eh, primera dama, esposa de Enrique Peña Nieto, acordarán de ese escándalo, que tenía una casa de uno de los contratistas mayormente favorecidos en la administración de Peña Nieto y que en Bosques de las Lomas. Y cuando sale ella a medios a explicar que ella es fruto de su trabajo, de, de años de trabajar en las televisoras, telenovelas, incluso sale con un vestido de color morado, que es basado en la psicología del color, es un color de autoridad. ¿Por qué creen que los sacerdotes, muchos usan el color morado en su vestimenta religiosa? Es una figura de autoridad, eso es lo que representa psicológicamente ese color. Entonces sale ella con un vestido morado, muy pulcra, muy bien peinada, alineada, en un espacio trasero donde está muy sobrio, un florero, un fondo blanco, y empieza a hablar ella sobre la postura. Y cuando ella está hablando, tiene un parpadeo muy rápido. Está también con rasgos y con movimientos duros de la cara, igual que Arnold Schwarzenegger. Está, este, molesta, enojada, y si alguien habla de su vida, por ejemplo, si yo le preguntara a Silvia, a Sharon, sobre que nos platicaran algo de su vida anterior, digamos, no sé, un viaje de paseo con familia, alguna fiesta, alguna celebración, pues lo dirían sin dudar, lo dirían de corrido. Bueno, a lo mejor dirían, a ver, déjenme acuerdo cuándo fue y cómo fue, y primero haría una evocación, un recuerdo, y posteriormente empezaría su narrativa. Pero finalmente, como es parte de su vida, o cuando se titularon, o cuando iniciaron hace unos meses su maestría, cuáles fueron sus emociones, el primer maestro, la primera clase, lo narrarían de manera ininterrumpida y uniforme. Pero cuando empieza a haber saltos en el discurso y cuando ya no solamente es la evocación, sino ya es la invención, hacia el otro lado se gira la vista, entonces ahí empiezan los problemas. Y eso fue además lo que pasó con la gaviota, la famosa gaviota que empieza a narrar su vida, pero basada en un guión. Seguramente se lo prepararon sus asesores políticos, jurídicos, para que esto es lo que tiene que decir. Podríamos decir, como dicen los jueces, bueno, hay datos importantes en los que sí tiene que leer el Ministerio Público, pero el resto tiene que ser oral, ¿no? La argumentación y su criterio jurídico tiene que ser oral. Pero en el caso de la gaviota, estaba leyendo un discurso previamente preparado, pero ya no hacía eh, congruente que hablara de su pasado, de su vida, de su trabajo, teniendo o leyendo un guión. Bueno, entonces esto es algo también importante cuando se realiza el trabajo de campo, cuando se realizan las entrevistas que hablamos hace una semana, hace 2 semanas, para que ustedes también tengan esas herramientas. Bueno, entonces, hecho lo anterior, vamos a iniciar ya con el desarrollo propiamente dicho. Bueno, a lo largo de la historia, los primeros grupos humanos que se congregaron tenían un código de comunicación. La comunicación era básicamente a través del lenguaje corporal.
¿no? Y empezaba los primeros esbozos de una comunicación hablada, conforme iban desarrollándose sus hemisferios y evolucionando el cromañón, neandertal, etcétera, hasta convertirnos en el Homo sapiens que somos actualmente, Homo sapiens sapiens, que es la denominación científica, empieza el primer salto del desarrollo de las sociedades y de la humanidad, que es, además del primer salto, digamos, que es el sedentarismo y la agricultura. El segundo gran salto, la segunda revolución humana fue el habla, el lenguaje abstracto. Si yo digo silla, pues ustedes imaginan, es más, vamos a hacer ese ejercicio. Eh, por favor, Sharon y Silvia, cierren sus ojitos, por favor. Ciérrenlos, por favor. Y van a escuchar ciertas palabras. Libro, silla, bandera mexicana, en el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México. Eh, Vamos a hablar sobre días nublados, con mucha lluvia, con mucho viento, con mucho frío. Vamos a hablar sobre un libro, sobre unas lentes para poder ver de lejos, o otras lentes para proteger los ojos del sol. Vamos a pensar en el arco de Cabo San Lucas, vamos a pensar en las playas de arenas blancas, mar azul, turquesa de Cancún. Vamos a hablar sobre la Estatua de la Libertad en Nueva York, el Arco del Triunfo en Francia, la Torre Eiffel y el Monumento a la Revolución en México. Muy bien, abran sus ojos. Muy bien. Silvia, ¿me ayudas con tu micrófono? ¿Qué fue lo que se proyectó en tu mente, Silvia? Eh, las imágenes de lo que estaba narrando, ¿Ok? el Y si libro, además, ajá, todo. ajá, ok. Y si además yo le hubiera aderezado con un chocolate de Oaxaca, caliente, espumoso, vaporizando, además de ver la taza de chocolate caliente, seguramente hubiera empezado tu cerebro a generar a activar las glándulas salivales y seguramente hubieras evocado el sabor de ese chocolate oaxaqueño, que además no solamente de representación de la imagen en tu cerebro, sino además hasta una experiencia que te da hasta la sensación como si lo estuvieras probando, ¿no? Una evocación del sabor. Así es. Bueno, eso que digamos hubo un acto de comunicación porque además había un código. Yo soy el emisor, tú eres la receptora, hay un canal que es la voz, a través también de otro canal que es el micrófono y la bocina de tu dispositivo electrónico, y además hay un código en el habla. ¿Cuál es ese código? Las palabras en español, ¿sí? Sí. Entonces, recordemos lo que nos enseñaron en la secundaria, de cuando hablábamos sobre estos temas de comunicación, emisor, receptor, Ujú. código, canal, etcétera. Ahora, el canal, pues es no solamente de manera personal, sino a través de un aparato o dispositivo electrónico con acceso a Audio. Internet, audio, video, etcétera. Muy bien, pero aquí lo importante de este acto de comunicación con la lengua que tenemos, una lengua en común, que se fue desarrollando inmemorialmente, se fue desarrollando en la península ibérica y que posteriormente se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia, porque el idioma, el lenguaje, es vivo como las sociedades, se van transformando. El lenguaje que teníamos, y lo digo porque somos más o menos contemporáneos, Silvia y yo, que teníamos hace 20 años, 30 años, cuando éramos adolescentes, ya no es necesariamente el mismo de nuestros hijos que son ahora adolescentes, ¿no? Cuando me dice mi hija, es que ya lo gosteó, ya lo funeó, ya lo frienzoneó, dije, ¿qué es eso? ¿No? Pero bueno, se va modificando porque es una lengua viva, el español, y bueno, con los usos del idioma y los modismos lingüísticos de otros idiomas, el inglés traído también extralógicamente al español. Pero bueno, volvamos a cerrar los ojos. Volvamos a cerrar los ojos. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. Brille, verfassen,
Sonne, Möglichkeit, Strafrecht, Weinen, eh, Glühbirne, ¿qué más? Farrad, abran los ojos. A ver, Sharon, ¿qué pasó por tu mente? Activa tu micro, porfa. Pues me confundí. O sea, la verdad es que no entendí a los primeros que mencionó. Son personas, ¿no? Me imagino. No, no, fíjate que pasa algo. Son sonidos, al igual que en el español. O sea, si se ponen ustedes a analizar, constitución, bandera, libro, arena, arco en Los Cabos, son sonidos. Son sonidos que nosotros, al ir perfeccionando y al ir entrenando nuestra garganta, nuestros pulmones, laringe, lengua, estamos llegando a una media estandarizada en nuestra sociedad, ¿no? Pero a final del día son sonidos que salen de nuestra garganta. Por eso cuando estamos aprendiendo otro idioma, inglés, francés, alemán, nos cuesta mucho trabajo. O aunque ya lo hayamos comprendido, los extranjeros cuando hablan español, ¿cómo lo hablan? De una manera muy particular porque su órgano corporal está tan acostumbrada a ciertos giros, movimientos, enroques, toques en su lengua nativa. Por eso es que cuando un alemán habla español o un francés habla español, se oye raro. Y nosotros nos oímos exactamente igual cuando hablamos francés, o alemán o inglés. Pero bueno, esa es una cuestión corporal. Ahora, a lo que voy es que Sharon y obviamente también Silvia no pudieron darle un significado a esas palabras. El significante es el molde, el significado es la comprensión y la introspección que le damos a ese sonido. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen ese código que se llama idioma. Esas reglas gramaticales o esas palabras convertidas en objetos o en cosas o en personas en otro idioma. Brille significa lentes en alemán. Verfassung, constitución. Strafrecht, derecho penal. Sonne, sol. Strafe, arena. Son palabras que están en otro código distinto, están en otro idioma. Y eso genera problemas de la comunicación entre dos personas, a menos que a una de esas personas conozca ese mismo código. Eso, digamos, lo más obvio. Como Silvia y Sharon no hablan alemán, no conocen esas palabras, simplemente no significaron nada para ustedes dos. Ahora imagínense cuando estamos hablando un idioma técnico o un idioma científico. Por eso dicen, los abogados solamente se entienden entre ustedes. Teoría de las obligaciones, nulidad absoluta, nulidad relativa, incorporación, objeción, es compuesta, es repetitiva, es sugestiva, es conclusiva. Pues solamente nosotros entendemos porque tenemos ese código, entendemos y sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Costumbre, norma, ley, circular, decreto, eh, convencionalismos, y no convencionalismos sociales, sino control de convencionalidad, control de constitucionalidad, si es suspensión, cuaderno incidental, cuaderno principal, es que ya otorgaron el amparo, está la suspensión. No, eso no significa que ya le hayan otorgado el amparo, solamente es una suspensión provisional. Ah, pero ya es la definitiva. Sí, la suspensión definitiva, pero aún no se resuelve del fondo del asunto. Y esos son también otro código o uso del lenguaje. ¿Estamos de acuerdo? Que solamente quien conoce esos usos del lenguaje, esos giros del lenguaje,
podrá entender y dimensionar las características y las repercusiones, efectos y consecuencias de una institución o una norma o un acto jurídico. No es lo mismo el acto jurídico en materia civil que en materia administrativa. Estamos de acuerdo. Aunque comparten ciertas generalidades, hay especificaciones que los hacen muy independientes. Estamos de acuerdo. Bueno, esto estoy hablando precisamente para que ustedes dimensionen hablar sobre los usos o giros del lenguaje y además que en el lenguaje hay códigos, ¿no? Si nosotros entendemos y conocemos ese código, podemos establecer una comunicación además efectiva. Además de eso, quiero decirles, en el acto de comunicarnos, utilizamos un porcentaje de entre el 20 y 25% con la voz, el lenguaje abstracto, el idioma propiamente dicho, alemán, español, inglés, francés, y el resto, el 80% de nuestra comunicación es a través del lenguaje corporal. Tal vez no lo habían analizado, no habían reflexionado en ello, pero a partir de ahora, observen cómo interactúan en familia, en pareja, con amigos, con maestros o en un ambiente social. Se van a dar cuenta que cuando estamos interactuando utilizamos acompañadores, que así es como técnicamente se le conoce. Estamos acompañando el lenguaje verbal con un lenguaje no verbal. Y en todos los seres vivos existen actos de comunicación. Parece imposible de creer, pero hay seres vivos, insectos, que tienen códigos de comunicación. Uno de los ejemplos más famosos, analizados y con mucha repercusión en el ámbito científico fue el lenguaje o la comunicación que tienen las abejas. Seguramente se imaginaban ustedes que sí se comunican de alguna manera, o que obedecen o reaccionan a ciertos estímulos y que son, a final del día, son impulsos. Un impulso de alimentación, un impulso de protección, un impulso de reproducción y un impulso de depredación, que son los 4 impulsos básicos que tienen todos los seres vivos. O sea, los seres vivos responden a impulsos físicos: alimentarse, reproducirse y proteger a sus congéneres, ¿no? Y así los perros, los caballos, obviamente los humanos y obviamente también los insectos. Pero no solamente es que tocas como un impulso eléctrico y responde, como esas plantas que son las famosas plantas carnívoras, si las conocen, obviamente, que les tocas los pistilos, hay una sensación eléctrica, una descarga eléctrica y ¡pum! Se cierra para atrapar una presa. Moscas, abejas, mosquitos, etcétera. Pero digamos que ahí no hay una comunicación exacta, ahí sí es una respuesta a un estímulo eléctrico o sensorial, ¿no? De los vellitos o los pistilos de esa plantita. Pero en el caso de los insectos, en el caso concreto de las abejas, tienen un lenguaje más allá de impulsos o reacciones eléctricas o descargas eléctricas. Si las abejas, un etólogo, y ahí sí me va a responder Sharon, ¿qué es la etología? ¿Te acuerdas que lo vimos hace 2 semanas, Sharon? Sí, 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 sí me acuerdo. A ver, Era, no se vale checar las notas. no se vale checar las notas. Bueno, ahora sí que como dicen, ya es responsabilidad de cada uno si checa o no checa las notas. Pero bueno, adelante, Sharon. La etología es el estudio del comportamiento. Acá oí cuando pasaste la hoja, tramposa. Es que no estaba segura, quería nomás confirmar. Y eso que no te estoy observando, ahora imagínate. Diría mi abuelita, tiene usted oído de tísico.
Y No, no, sí, de tísico es una persona que, bueno, que tiene un problema de locomoción. O sea, la tiricia era una enfermedad, o bueno, no sé si sigue existiendo como tal, pero ya no es tan común, de que atrofiaba las extremidades y ya les impedía caminar a las personas, a los tísicos. Entonces, los tísicos, pues no se podían mover, pero afinaban el oído. Y este está en la otra recámara y parece que está al lado oyendo la conversación. Entonces, tú tienes oído de tísico, o sea, no te puedes mover, pero estás hasta oyendo hasta lo que pasa en la casa de enfrente. Pero bueno, entonces sí oí la hoja. Así se oyó, ¿verdad, Silvia? Y Ok, sí, bueno, ¿qué es la etología? Sharon, es el estudio del comportamiento, ¿ok? Sí, pero ¿qué más? el comportamiento criminal. Además, Ah, ¿qué otra cosa? Pues el lenguaje corporal. sí, bueno, ok. Muy bien, Sharon, correcto, pero bueno, yo voy a redondear tu idea que nos estás diciendo. La etología, y esto lo traigo a colación porque, bueno, en esa sesión creo que no habías llegado, Silvia, o no te conectaste ese día, ujú, pero bueno, la etología es el estudio o el análisis de el comportamiento de los seres vivos en estado natural. Y que posteriormente sí se puede usar ese estudio del comportamiento aplicado a otras ramas del saber humano. Podríamos decir que hay una etología clínica y una etología criminal, una etología dentro de la criminología, ¿no? O la criminología se auxilia de la etología para realizar un análisis del comportamiento de las personas que realizan conductas delictivas, ¿ok? Bueno, entonces, regresando. La etología es el estudio del lenguaje o del comportamiento de los seres vivos en estado natural. Y la etología, hay una etología que se encarga precisamente de analizar cómo se comunican los seres vivos, los lobos en el bosque, los delfines, los mares y los insectos. Y hay una rama o una subrama de la etología que se encarga de analizar el lenguaje de los insectos que se le llama etología entomológica o de etología de los insectos. Entomología es el estudio de los insectos. Y hablamos la semana pasada de la entomología, para no confundirlas, entomología forense, cómo a través del estudio de las larvas, las pupas, los insectos, los gusanos, como se le conoce coloquialmente, el estado de desarrollo de los gusanos en un cuerpo en descomposición, saber cuál es el tiempo que lleva esa persona o quien fuera en vida una persona, ese cadáver privado de la vida. ¿Sí? No sé si eso lo comenté la semana pasada, Silvia, pero bueno, también los insectos auxilian a las ciencias forenses de la criminalística para estudiar los fenómenos de los cadáveres, ¿no? Bueno, regresando a los insectos, las abejas tienen un lenguaje que estos estudiosos, los etólogos de insectos, se dieron cuenta que las abejas, a partir del número, la frecuencia de los zumbidos, de los giros que daban en la colmena, o sea, porque hay abejas obreras, abejas exploradoras, abejas guerreras, y obviamente la abeja reina, que es la que se encarga de por depositar huevecillos para reabastecer o repoblar a la colmena. Entonces, se dieron cuenta que tantos giros a la izquierda, tantos giros a la derecha, tantos zumbidos o tantas veces que se limpiaban con sus patitas el cuerpo, estaban comunicando o transmitiendo información a sus compañeras abejas del panal. ¿Y en qué estribaba esa información? La dirección y la distancia de la fuente de alimento, de las flores. O sea, parece imposible decir, oye, pues ¿cómo? Se comunican las abejas, se comunican las hormigas, etcétera, etcétera. Digamos que es un protolenguaje.
¿no? Un acto de comunicar información. Perdón, por aquí la Alexa metiche. Ese es un acto de comunicación y hay un código. Ahora, en los seres humanos, en el Homo sapiens sapiens, ese gran salto en el desarrollo, esa revolución humana, después de el descubrimiento de la agricultura, que las semillas tienen un proceso y dan frutos, etcétera, etcétera, el segundo salto fue la comunicación. Y ahí se empezó a desarrollar las lenguas, el lenguaje, la comunicación humana. Y que dependiendo de la región, del clima, de la familia, digamos, de esos primeros conglomerados humanos, se fueron desarrollando o le fueron dando arbitrariamente y por consenso un significado a un significante. Esto es, digamos, lo que tengo aquí, ¿qué es? Es una botella de PVC de plástico transparente que contiene agua mineral y de la marca Peñafiel, ¿no? Que incluso el lenguaje escrito también es un convencionalismo social, estamos de acuerdo, que asignamos un valor y un sonido a un garabato. Sabemos que la P es la P porque así nos la transmitieron las generaciones anteriores, pero no necesariamente, esta P podría ser una Z, porque eso es aleatorio, es un convencionalismo social. Pero bueno, entonces, de ahí se desarrollaron las lenguas asiáticas con ciertos giros, con ciertos sonidos, con ciertos manejos de la lengua, y después las indoeuropeas, las anglosajonas, las celtas, las lenguas mediterráneas, las lenguas romances que derivan del latín. Y el español es una lengua romance, por eso hay ciertos cognados, ciertas palabras que pueden significar lo mismo en italiano, en español, en francés, principalmente, en portugués, que son las cuatro lenguas de la misma familia, ¿no? De las lenguas derivadas del latín, las lenguas romances. El flamenco también, que es parte de donde está, de los Países Bajos, pero así se fueron desarrollando el lenguaje. Pero finalmente le damos un valor, un significado en nuestra mente y un valor y le asignamos un significado a estas cosas que son materiales. ¿Estamos de acuerdo? Podemos verlas, podemos tocarlas, podemos palparlas, podemos oír cuando sale el gas de la botella y cuando la bebemos, pues bueno, todo el mundo hemos probado este mismo objeto, este mismo producto, y digamos, ustedes saben a qué sabe, ¿no? Lo que yo estoy probando en este momento. El problema estriba, compañeras, cuando le damos un significado a palabras o a conceptos intangibles. Justicia, democracia, eso es intangible. Bueno, democracia, digamos, es el acto de depositar tu voto activo en la urna, pero necesariamente eso es democracia, no, ¿verdad? Es un acto que forma parte de un acto democrático en un Estado soberano. Y entonces ahí es a donde vienen o se empieza a complicar la cosa, porque nosotros, seres humanos, Homo sapiens sapiens, somos los únicos seres con un intelecto, y aunque suene arrogante, dentro de la especie humana, somos unos seres con un intelecto superior distinto a los otros seres vivos, animales no humanos, que no le pueden asignar un valor a la democracia, o a la justicia, o al derecho, ¿no? Explícale a un perrito el concepto de derecho, según Kelsen, o según García Maínez, se te va quedando viendo con cara de que, pues, no te entiendo, ¿no? Porque el perro, como los demás seres vivos, reacciona y se condiciona a ciertos sonidos, ¿no? Si toca uno la campana, y esto lo hizo un biólogo ruso que se llamó Pavlov,
donde en sus experimentos para conocer el proceso digestivo de los seres vivos, de los perros, para después trasladarlo al proceso digestivo humano, se dio cuenta que cuando tocaba una campana y le ofrecían alimento a un perro, el perro empezaba a salivar, como ahorita que les dije del chocolate oaxaqueño, ¿no? Porque hay una evocación, un recuerdo, una experiencia. Entonces, lo que hizo Pablo después fue quitarles el alimento y solamente tocar la campana. Eso es la teoría de los reflejos condicionados. Hay una condición que genera un estímulo y una respuesta en el cuerpo. Es como los entrenadores de perros te entrenan a los perritos. Siéntate. O sea, el perro no sabe qué significa siéntate, pero si yo lo siento con mis manos y cuando el perro se sienta le doy una croqueta o le doy una caricia o una salchicha, pues no sé qué es lo que me quieres decir, pero si yo cada vez que escuche el siéntate, me siento, flexiono las rodillas y las caderas traseras y me das una croqueta, pues cada vez que oiga esa palabra, pues voy a hacerlo. Y el perro se condiciona a un sonido. Quítale la condición, quítale el sonido y el perro no se sienta, más que respondiendo a sus propios impulsos naturales. Bueno, entonces doy todo este parámetro o todo este preámbulo para que recordemos, porque esto seguramente lo han visto y lo conocen desde su educación básica, secundaria. Pero bueno, no está de más volverlo a tocar y recordarlo, pero ahora a la luz de estudiantes de un posgrado de Derecho, porque aquí es a donde va lo interesante y va lo importante. Hecho lo anterior que hablamos y conocemos sobre este acto de comunicación y que hay lenguaje básico, digamos, de cosas tangibles o de palabras o de conceptos abstractos como democracia, justicia, derecho, vamos a entrar ahora a cómo nos comunicamos en el día a día. ¿Ok? Y ahora sí, al estudio del lenguaje corporal de los humanos en la sociedad principalmente mexicana. Eh, entonces, los humanos nos comunicamos a través de un lenguaje, que es un idioma, el español, que le asignamos valores o que así nos fueron enseñando en nuestras etapas iniciales de la vida. Imagínense que, y yo creo que, bueno, no creo, más bien lo afirmo, aquellos padres que tienen o conocen dos idiomas, o si son padres de dos nacionalidades y con dos lenguas maternas distintas, el papá le habla en español y la mamá le habla en inglés, o en alemán o en francés. Y entonces, en las etapas iniciales de la vida, un niño aprende a hablar dos idiomas paralelamente, de manera natural, o tres, o cuatro, o cinco, o seis. Podemos ser políglotas si así nos entrenan y nos desarrollan el cerebro desde niños. Pero normalmente no pasa eso. Solamente tenemos la lengua materna y posteriormente aprendemos una lengua adicional al español. Pero ya en la escuela, a los 5 o 6 años. Y bueno, si tenemos esa fortuna, y si no, pues ya adultos. Por eso es que nos cuesta trabajo desarrollar esas habilidades de aprender otro idioma cuando somos adultos. Entonces, para sus hijos, bueno, o nietos o amigos, recomiéndeles eso de que de lo más temprano que les puedan enseñar a nadar y hablar dos o tres idiomas al mismo tiempo, mucho mejor porque los niños lo aprenden con gran facilidad o desarrollan esas potencialidades que todos tenemos. Bueno, entonces, regresando, nosotros, los humanos, nos comunicamos de manera verbal y no verbal con el cuerpo. Ahora, para el estudio del lenguaje corporal, se desarrolla otra área del conocimiento humano que se le conoce como kinésica. Kinos, del griego, significa movimiento. El estudio del movimiento, el estudio del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal. Entonces vamos a hablar un poco sobre la kinésica. Precisamente lo que preguntaba hace rato. A ver, cómo se siente una persona? Ahorita estoy relajado, tranquilo, charlando con profesionistas, abogadas, en un espacio académico donde yo me siento muy contento y a gusto de estar. Bueno, entonces, la kinésica.
La kinésica, repito, viene del griego, movimiento, del estudio del movimiento. Ahora, el cuerpo humano, se ha dividido en varios sectores para poder realizar ese estudio y análisis. Primer parte del cuerpo humano a estudiar o analizar, que es la cara y la cabeza en general, ¿sí? Segunda parte del cuerpo, que es hombros, brazos y manos. Tercer parte del cuerpo, el tronco, la parte central del cuerpo. Y la cuarta y última parte es piernas y pies. Ok, entonces repito, primera parte del cuerpo, la extremidad encefálica, cabeza y cara. Segunda, hombros y brazos y manos, por supuesto. Tercera, el tronco y la cuarta parte del cuerpo es piernas y pies. ¿Ok? El cuerpo para su estudio o análisis se divide en 4 partes. Vamos a empezar por la extremidad encefálica, por la cabeza. Y bueno, digo esa palabra rimbombante dominguera de extremidad encefálica porque así es como la manejan los criminalistas, ¿no? Hubo separación o desprendimiento de extremidad encefálica. Técnicamente es como se debe decir, lo descabezaron, ¿no? Desprendimiento de extremidad encefálica con exposición de masa encefálica, ¿no? Se le veían los sesos, dirían en el pueblo. Le sacaron los sesos. Bueno, de la cara y de la cabeza podemos tener o obtener mucha información. Pero antes de eso, también quiero hacer otro pequeño paréntesis sobre las emociones, no los sentimientos, emociones. Son dos conceptos distintos, emociones a sentimientos. Las emociones son respuestas del cuerpo a distintos generadores, a distintos disparadores. Enojo, tristeza, alegría, ansiedad, asco, son emociones, ¿no? Ya amor y odios ya son otras cosas, esos ya son sentimientos y dependerá ya de cada persona. Bueno, entonces, las emociones son las mismas para todos los seres humanos, pasados, presentes y ojalá no se estalle el mundo, futuras. Si ustedes analizan, si es que ya leyeron una o varias obras de la literatura universal muy significativas, se darán cuenta que las emociones humanas se encuentran presentes desde tiempos inmemoriales. Imagínense, cuando supuestamente este historiador, filósofo griego, se me fue ahorita el nombre, eh, el que escribió la Ilíada, es decir, la guerra entre Grecia o los países, digo, los pueblos griegos contra Troya, fue hace más de 2000 años, ¿no? Pero además, se supone que la historia de Troya, de París y de Héctor y de Helena de Troya y la guerra esta que originó el rapto de esta mujer, decían que bellísima, había sido, si para nosotros la historia de la Ilíada tiene más de 2500 años que se tiene referencia de su existencia, dicen que estos hechos fueron todavía más de 1500 años para atrás, o sea, casi 4000 años de la historia de la guerra de Troya, y que además en Turquía encontraron vestigios de Troya, o sea, sí existió. Imagínense que
¿A qué grado estamos hablando? No es un invento, no es una novela, no es un cuento. Sí existió Troya y sí fue destruida. Un alemán la descubrió. Entonces, cuando ustedes vayan, si algún día tienen la oportunidad de ir a Turquía, hasta tienen el caballo de Troya y toda una reproducción y las vestigios de la antigua ciudad troyana, bueno, de Troya. Bueno, ¿qué es a lo que voy? Ya me fui a otros temas. Este, si leen la historia, la novela como tal, no la película de Brad Pitt, sino la novela, se van a dar cuenta de que odios, traiciones, desapegos, amores, convulsos, pero sobre todo alegrías, tristezas, miedos, sorpresas, existen desde hace más de 3.500 años en los seres humanos. Lo mismo que sentían, pensaban, y odiaban, y querían, y amaban, y morían los troyanos y los griegos hace 3.500 años, cuando menos, son las mismas pasiones humanas del día de hoy. Y si hay, además hay estudios científicos muy documentados, donde a un niño de África, a un niño de Japón y un niño de Oaxaca les presentan imágenes, las mismas imágenes, a niños de 2 años, a niños de 1 año, tienen las mismas respuestas físicas corporales y que se encuentran a miles de kilómetros de distancia uno de otro y de sociedades totalmente distintas. Latitudes, geografías y miles de kilómetros de distancia son exactamente las mismas emociones, la misma respuesta corporal a los mismos estímulos. Por eso hablamos que es una constante plenamente comprobada y que esto nos da un grado de certeza del análisis del cuerpo humano, de las respuestas del cuerpo humano, porque no es algo de charlatanería, no es algo que solamente lo diga yo y muchos más, porque hay estudios científicos biológicos y de respuestas del cuerpo a ciertos estímulos. ¿Ok? Un juez penal de Oaxaca, Jaciel, también amigo aquí del grupo de Camilo y su servidor, todos finalmente nos conocemos, él decía, bueno, una cosa es ese estudio científico de reacciones del cuerpo para ciertas áreas del conocimiento humano, pero que no son 100% aplicables, por ejemplo, al juicio oral penal, para darle valor probatorio al testimonio de un testigo o de la víctima, porque pueden dar falsos positivos. Porque un juez, solamente escuchándola por primera vez y única vez que va a tener una interactuación con la víctima, con ese testigo, no porque se mordió los labios o no porque cerró los brazos o no porque se echó para atrás, es un testigo eh, que carece de valor probatorio, ¿no? Eso también hay que ser muy claros y muy específicos. Pero sí ayuda para entender y a poder analizar en un proceso penal. Pero bueno, estamos hablando de criminología, ¿sale? Para poderlo ubicar en su sentido estricto. Entonces, si las reacciones del cuerpo a los distintos estímulos que generan las emociones son las mismas, podemos hablar que hoy hay un grado de certeza muy amplio para poder analizar el lenguaje del cuerpo. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, pasamos ahora sí a el estudio del lenguaje corporal de las reacciones de la cabeza. La cabeza y la cara es un gran centro sensorial de muchas terminaciones nerviosas que nos da un parámetro de muchas reacciones. La boca, la nariz, las cejas, las propias expresiones que damos hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás, la barbilla, nos dan parámetros de interpretación de qué es lo que está procesando y qué es lo que está pasando por la mente de nuestro interlocutor. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos por los ojos. Dicen que los ojos son el espejo o la ventana del alma, ¿no? Aquí hay algo importante y abro otro pequeño paréntesis.
Y creo que ya lo había comentado y creo que se los había dejado también como parte de las videos que recomendé para que revisaran. Hay un video que se llama eh, El Triángulo de la Salud. Así póngalo y les va a salir muy fácil en YouTube. El Triángulo de la Salud. Son caricaturas, es un video de 12, 13 minutos aproximadamente de Disney, donde explica cuáles son los procesos o sea, cerebro, neurofisiológicos, las respuestas a estímulos eléctricos del cerebro al resto del cuerpo. ¿Ok? Resulta que en la parte trasera de nuestra cabeza tenemos una glándula, una terminación nerviosa que le llaman la amígdala. Esa terminación nerviosa es la responsable de generar una descarga eléctrica cuando nuestra persona está sometida a un alto grado de estrés, ya sea real o imaginario. Y esa descarga eléctrica responde a impulsos atávicos. Vuelvo a preguntarle a Sharon, que cuando hablamos a respuestas atávicas, ¿a qué me refiero? Y ahora sí, sin revisar y sin darle vuelta a sus notas. A ver, Sharon. Sharon. No ha activado el micrófono porque hasta ahorita está dándole vueltas a la hojita, a su cuaderno. Bueno, en lo que Sharon se activa para no perder tiempo y avanzar, Silvia, cuando nos referimos a conductas o comportamiento atávico, es aquel comportamiento que lo hacemos de manera instintiva o obedeciendo a impulsos, sin que haya un proceso cognoscitivo en nuestro cerebro, de análisis o de reflexión. O sea, por ejemplo, si yo te digo aguas, además que es un convencionalismo y es un código propio del español y además propio de la zona centro del país, ¿qué es lo que te estoy avisando? Que tengas cuidado por un eventual peligro o un riesgo, ¿cierto o no? Entonces, o incluso, si tú pones o posas tu mano en una superficie caliente, ¿qué haces? La dejas ahí y estás analizando. Si la sigo dejando, voy a tener quemaduras de segundo, de tercer grado y puede lastimarme mi piel. No, ¿verdad? Inmediatamente retiras tu mano de la fuente de dolor. Y automáticamente, ay, caray, hasta te soplas, ¿no? Para quitarte el calor del cuerpo. Ese es un comportamiento atávico, natural, que se regresa a épocas pretéritas. O incluso cuando, por ejemplo, observas a una persona del sexo masculino, en tu caso, sexo distinto al propio, te genera una cierta atracción, pues finalmente, ¿qué es eso? Es un comportamiento atávico, ¿no? Que a lo mejor no lo estás pensando, sino que simple y sencillamente te genera una atracción física a la persona, ¿no? Y no hay un proceso elaborado de conocimiento abstracto en el cerebro, sino simplemente es una atracción física, hasta ahí. Bueno, esos son parte de los comportamientos atávicos. Eh, o ahora, este video que les digo de los procesos neurofisiológicos, para regresar a este video, nos explica cómo hay una descarga cuando hay un eventual riesgo o peligro actual, inminente, real o imaginario, y sucede toda una serie de eh, respuestas orgánicas en el cuerpo. El páncreas se estimula y secreta adrenalina. Es una glándula de secreción interna que esa adrenalina acelera otros procesos dentro del cuerpo. No te preocupes, Sharon. Yo sé que siempre estás atenta, pero algo pasó. No pasa nada, no te preocupes, no hay problema. Sí, no te preocupes. Ok, es que está intentando prender el micrófono. No hay problema, Sharon. No pasa nada. Gracias, pero gracias por el mensaje y la explicación. Bueno, entonces, el páncreas secreta adrenalina, el hígado secreta glucosa. ¿Para qué? Para que haya energía en los músculos.
tanto para pelear como para escapar, para huir. Y esos son comportamientos atávicos, que no los pensamos, no los procesamos, sino simplemente es una respuesta inmediata en el cuerpo. La adrenalina aumenta las pulsaciones cardíacas. ¿Para qué se aumentan las pulsaciones cardíacas? Para que haya un flujo sanguíneo, mayor oxigenación, mayor transmisión de glucógeno, de azúcar en el cuerpo, para que los músculos tengan la capacidad, la gasolina, el combustible para correr y escapar o combatir a ese factor externo que nos pone en riesgo. El estómago se reduce. Por eso es que cuando estamos nerviosos sentimos hasta que se nos hace chiquito la panza, nos sentimos ese dolor. O cuando estamos emocionados de ver a la persona amada, ay, siento maripositas en el estómago. No, nada más que dejó de circular la sangre. Pero bueno, lo romantizamos y decimos, ay, siento maripositas nada más de verla. No, dejó de circular la sangre y se contrajo. Bueno, se contrae, como no necesitamos sangre en el cuerpo, digo, en el estómago para el proceso digestivo, sino que necesitamos sangre que lleve oxígeno y glucosa a todo el cuerpo, se suspende la digestión. Otro factor es que no necesitamos agua, porque al final de cuentas, las lágrimas y la saliva es agua. No la necesitamos ni en la boca, ni en los ojos. ¿Dónde la necesitamos? En la piel, para que sudemos y que se regule ese aumento de temperatura corporal, ¿sí? Entonces, vean todos los procesos neurofisiológicos que pasan en el cuerpo cuando una persona está sometida a estrés real o fingido. Entonces, esto ya les va dando más herramientas para entender esa parte del lenguaje corporal cuando estamos analizando o interactuando o entrevistando a un sujeto de estudio, de análisis, ¿sí? Entonces, estas son cosas que muchas veces las damos por sentadas o creemos que pasan o no nos sentamos a reflexionar sobre todo esto que pasa en nuestro cuerpo. Y si además estos procesos neurofisiológicos se repiten constantemente y vivimos constantemente sometidos a mecanismos de estrés, ¿qué es lo que pasa? Cuando decían nuestras abuelitas, chamaco, chamaca, me vas a volver diabético de un coraje, era porque sí era cierto, porque de tantos corajes que le hacemos pasar a las abuelitas, siempre están secretando adrenalina, siempre están secretando glucosa del hígado, cuando las suprarrenales, que son las encargadas de controlar la glucosa en la sangre, pierden la batalla y se vuelven diabéticas. De tanto coraje las personas, sí es cierto, sometidas a estrés. Por eso también las parálisis faciales, etcétera, se dan precisamente por estos aspectos. ¿Ok? Bueno, entonces, si vamos sumando todo lo que hemos estado platicando en este rato, ya a ustedes les van haciendo más clic la información y dicen, sí es cierto, ya estoy captando la idea y ahora vamos a pasar precisamente a todo esto de lo que les estoy diciendo del análisis corporal. Fíjense que hay una ciencia, una rama de la biología que se encarga del estudio del comportamiento de los seres vivos, etología. Hay otra rama que se encarga del análisis del lenguaje corporal, kinésica o kinesiología. Y si a eso le aumentamos el estudio de los procesos neurofisiológicos en el cuerpo, que es parte de la biología y todo esto que se ha analizado, cuando una persona está sometida a estrés o nervio o miedo o enojo, que son parte de las emociones, son respuestas naturales del cuerpo a estímulos externos. Entonces, ahí nos da la pauta y el pie para poder realizar una interpretación y un análisis del lenguaje corporal. Si yo les preguntara ahorita, precisamente que estamos en una tarde de martes, ustedes están en sus casas o en sus despachos o en algún lugar relajados, tranquilos para escuchar a mi persona, pues digamos que no están sometidas a ningún tipo de estrés.
Cosa distinta que sería, por ejemplo, estar en donde les gusta, bueno, donde les gusta, para que no se oiga que estamos estigmatizando ningún lugar, pero algún lugar donde pudieran sentirse estresadas, obviamente que no estarían igual. Por eso es que les decía hace rato de esta señora Angélica Rivera, que estaba sometida a un estrés, que estaba molesta, empezó a parpadear cada vez más rápido. ¿Por qué? Porque no tenía líquido acuoso en los ojos, no tenía lágrimas. Y al no tener esas lágrimas, porque estaba molesta y porque su agua estaba en el cuerpo, porque estaba enojada por la circulación sanguínea, no la tenía aquí y empezó a parpadear cada vez más. Y ustedes analicen y vean, por ejemplo, esa Peña Nieto, digo, Gaviota, Casablanca, explicación. Búsquela al ratito que termine la clase en YouTube y se van a percatar de esto que les estoy diciendo. Y luego busquen Gaviota, entrega de premios TV novelas, pues era la diva que estaba llegando, partiendo plaza, toda una estrella, con un vestido muy bonito, muy guapa ella, muy contenta, y como estaba a punto de recibir un premio a su trabajo actoral, vean cómo sus ojitos tienen un parpadeo más pausado, más calmado, más natural, porque no estaba sometida a estrés. Al contrario, era la estrella de la noche, era la figura que todo el mundo estaba aclamando. Ella era el sol en esa noche, no era la estrella principal. Bueno, entonces entramos ahora sí con estos prolegómenos, con estas previas comentarios a el análisis de la cara y de la cabeza. Bueno, los ojos, precisamente de toda esta explicación anterior, los ojos precisamente tienen esa característica particular de el líquido acuoso del ojo. Cuando falta o se carece de lagrimales o de lágrimas, ¿qué es lo que pasa? Empieza un parpadeo mucho más rápido y eso nos da un indicativo de personas que se encuentran sometidas a estrés a tensión. Les voy a platicar algo que no debía platicarles, pero que se los voy a platicar. Este, en una ocasión me piden el apoyo para un proceso penal que ya estaba en etapa de juicio. Entonces, yo no tuve contacto con el que iba a ser mi representado, ni con la familia de ese representado. Ah, estaban ya en juicio. Entonces, me dan una hoja donde me están dando el nombramiento y revocando a los anteriores. Pues yo lo presento en el Centro de Justicia, allá en Molino de las Flores, en el Estado de México, en el Centro de Justicia de allá. Me mandan un correo electrónico, voy y protesto el cargo ahí entre los secretarios de acuerdos y llego a la audiencia. Me presento y tal, y cuando llega el abogado defensor anterior y me dice la mamá del representado, me da mucha pena, licenciado, pero pues pásese para atrás porque queremos que siga siendo esta persona quien siga representando sus intereses. Está bien. Yo dije, bueno, yo vengo desde la zona sur de la Ciudad de México y voy hasta Molino de Flores, a la zona por Texcoco, adelante de Texcoco. Dije, bueno, ¿qué hago? Ah, pues me quedo aquí en la audiencia para ver de qué se trata el chisme, ¿no? Como público. El juez le dice al acusado que no entendía por qué está nombrando a un juez, a un defensor, y viendo que está el abogado anterior sentado junto de él. Y el muchacho dice, es que yo no nombré a nadie. Es que aquí hay una promoción firmada por usted. Si yo no firmé nada, yo desconozco eso, yo no firmé nada. Y, y yo estaba atrás, dije, en la torre, yo haciéndome chiquito así, sin mover, no te muevas, no respires, no digas nada, porque ahorita va a haber bronca. Y en lugar de defensor voy a pasar, me van a poner a disposición. Se empezó a acelerar mi pulso cardíaco. Empecé a parpadear, yo mismo me di cuenta. Y por más que trataba de no moverme ni de voltear, seguramente estaba hasta temblando.
¿no? Y son respuestas fisiológicas a un momento de estrés. Ya después dijo, bueno, pues voy a dar vista para que se investigue y pues para que usted se revise, bueno, y sigue el proceso. Ya cuando salimos de la audiencia, le digo al defensor, le dije, te dije que le avisaras, que no dijeron nada. Además, ni me interesa el asunto. Yo vengo por hacerle un favor a una diputada que me pidió que lo representara, pero ahí se quedan con su asunto y yo me voy y córrele antes de que se arrepientan y adiós, no me vuelven a ver. Pero pasan esos procesos y yo mismo sentí precisamente ese parpadeo, ¿no? Inmediatamente empecé a parpadear, aunque no me quise mover y tratar de fingir demencia, las respuestas fisiológicas de mi cuerpo fueron automáticas. ¿Qué peligro había? Finalmente, pues ninguno, ¿no? Pero uno empieza a elucubrar. Bueno, los ojos demuestran varios aspectos. Además del parpadeo, cuando giramos la mirada ante preguntas que generan un grado de molestia, se trata de evitar o evadir la respuesta, ¿sí? Bueno, aquí hay algo que hay que hacer mucho énfasis. Cuando nosotros, y seguramente Silvia como agente del Ministerio Público, que fue al momento de entrevistar a los denunciantes o a los testigos, también realizaba un análisis corporal. Por supuesto. ¿Por qué razón? Porque es hasta qué grado le doy cierto nivel de certeza a lo que me están diciendo. Pero aquí también viene algo muy importante. Seguramente Silvia, al momento de preguntar, les hacía preguntas que se le llaman de graduación o hacemos un reporte, una empatía y una similitud con quien estamos entrevistando, que eso es lo más recomendable. Primer punto, y seguramente ya con esto que voy a decir se darán cuenta de parte de mis técnicas pedagógicas. Les pregunto dónde están, qué hacen. ¿Se acuerdan cuando empezamos a preguntar, Silvia, Ministerio Público, tal, en qué fiscalía, en dónde estuvo Sharon, de Sonora? Sí, yo he estado en Sonora y me gusta mucho la comida en Sonora y he estado por allá, bonito estado, y las ciudades, y yo estuve en Navojoa, en Hermosillo, en Álamos, la casa de María Félix y bla, bla, bla. ¿Para qué era? ¿Con qué objeto tenía esa forma de presentarme con el grupo? De hacer empatía y hacer un rapport, de identificarme con mi grupo, con mis alumnos, ¿sí? Ahora, si eso lo trasladamos al mundo de la entrevista criminológica que estamos haciendo, estamos obteniendo respuestas veraces donde estamos graduando a nuestro sujeto entrevistado. Por ejemplo, oye Silvia, hoy es jueves, me va a contestar, no, es martes. ¿Y qué estoy obteniendo de esa respuesta? Además de espontánea, estoy obteniendo un sí o un no que sé que es real. ¿Se dan cuenta? Oye Silvia, yo no he salido todo el día de aquí de la oficina y pues ya te diste cuenta que estoy aquí, no hay ventanas. ¿Está lloviendo? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. Velocidad de del tiempo de la respuesta, el tono de voz de la respuesta y la inflexión y sobre todo también la vista que da la respuesta, la mirada, ¿ok? Pero si yo le pregunto a Silvia, como siempre nos preguntaban, bueno, pues sí, en el polígrafo, ¿te acuerdas? En los exámenes o evaluaciones de control de confianza, o de desconfianza más bien, ¿no? Porque parecían que íbamos de acusados en lugar de servidores públicos en funciones o aspirantes a. ¿Qué pasa en las entrevistas de estas famosas de polígrafo, de control de confianza? Primero te hacen una entrevista. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Si tienes pareja, que si tienes hijos, que si eres divorciado, segundas nupcias, que si estás de novio, cuánto tiempo llevas de novio, y te hacen todo un escaneo personal y te preguntan ciertas cosas. E incluso, por ejemplo, yo ahorita estoy vistiendo una guayabera. Me dirían, oye, ¿dónde la compraste? Está muy bonita. ¿Te costó cara? No, la compré en tal lugar. Están obteniendo información y respuestas veraces, incuestionables, indubitadas, que no hay duda de mi respuesta, para que cuando me hacen preguntas comprometedoras propias de un
control de confianza, ¿qué es lo que nos preguntan? ¿Tienes vínculos con la delincuencia organizada? ¿Has robado? ¿Has cometido delitos? ¿Has hecho uso de la información a las que has tenido acceso dentro de sus empleos, cargos o comisiones? ¿Sí o no? Vamos a responder. Normalmente es no tengo vínculos con delincuencia, no he hecho uso de la información, no he delinquido, no he robado, no tengo faltas administrativas, actas administrativas, quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, pero ¿qué están haciendo? El poligrafista, independientemente de los aparatos que nos ponen, del baumanómetro para medir la presión, de los electrodos para verificar las pulsaciones cardíacas, hasta nos ponen un cojincito en el asiento para saber si nos movemos y qué, porque así es. A ver, adelante, Silvia. Perdón, profesor, por mis expresiones, pero es que me acuerdo mucho de esas épocas. Es para ver si nos estamos moviendo, estamos nerviosos o no ocultamos algo. Es que es verdad, o sea, todo eso, todas las expresiones corporales dicen muchas cosas. Sí, hasta la contracción de los músculos Sí, de la nos pompa. delatan. O sea, ahora sí que se le hizo chiquito las pompas, ¿no? Diríamos, bueno, hay una expresión Sí, sí, sí. más grosera, pero ustedes me entienden, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, era hasta penoso hacer pipí delante de las personas que nos tenían que ver a fuerzas para ver si no metíamos la pipí y no ver si estábamos drogados o si nos drogábamos o si usábamos Así es. alguna droga. No, 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 Ujú. sí, ya, eso era muy humillante. Pues sí, definitivamente. Y Sí, además, lo peor del caso es que tampoco es un elemento de, de viabilidad de la confianza que puede tener confianza, un servidor público o aspirante a servidor público. así es. Eh, pero bueno, te hacen las preguntas, te hacen ese tipo de preguntas para cuando te hacen de graduación, para cuando te hacen las preguntas, ahora sí que comprometedoras, o que pueden Así es. generar ahí una respuesta fisiológica. Pero la última vez que yo hice polígrafo, pues ya hace más de 10 años, el poligrafista de verdad que muy agresivo. Pues como a lo mejor se dio cuenta en mi expediente que yo había ya hecho como 4 o 5 veces el polígrafo, pues ahora sí que yo con respiración zen, tranquilo, relajado, llegó un momento en que me pegó a la mesa, así un grito casi en el oído, no te duermas. ¿Para qué lo hacen? Para generar sobresaltos y picos cardíacos y de sangre. Me dije, ah, sí, está bien, pues no, no me duermo. Ya, o sea, yo ya muy relajado. Pero llegó un momento en que le dije, bueno, a ver, yo entiendo, esta es la cuarta o la quinta vez que vengo a control de confianza. Pero ¿sabes algo? En mi trabajo como director de derechos humanos de la dependencia, me he encargado de defender la constitucionalidad y que no es violatorio de derechos humanos el polígrafo, pero ya me cansaste, porque sí lo es. Además, si esta cosa sirviera, de verdad sirviera esta cosa, los agentes de la Policía Federal, los elementos de la Policía Federal que se acaban de matar a balazos en el aeropuerto de la Ciudad de México, estoy hablando de 2011, más o menos, o mediados del 2012, acababan de hacer el polígrafo 3 meses antes, pasaron su capacitación y ahorita están en el activo, bueno, ahora ya detenidos o muertos los otros. Entonces, si realmente esto sirviera y fuera un nivel de, en efecto, de generar un parámetro de confianza del aspirante a servidor público o el servidor público en funciones, no se hubieran matado estos cuates 3 meses después de haber pasado por aquí. Entonces, tu aparatito y tus técnicas no sirven para nada porque no estás siendo objetivo y congruente dándole el pase a quienes no lo debían de hacer, ¿no? Entonces, insisto, son parámetros que sí hay evidencia científica que sí funcionan, pero aquí como todo, depende de quién lo esté analizando y hasta qué tanto quiera analizarlo, porque hay otro factor, que es la corrupción, ¿no? Yo estoy hablando desde el punto de vista estrictamente científico que sí funciona. Bueno, entonces regresando, cuando hay una evocación, los ojos se giran
pero también hay que tener muy presente el contexto. Si la pregunta que le estamos formulando a la persona, a nuestro interlocutor, puede generar desconfianza, enojo o molestia, va a evitar la vista o la visión directa. Ahora, también no se crean o no lo tengan como una verdad sabida que el que evita la mirada es mentiroso o le estamos generando un conflicto mental, porque también hay personas que observan muy detenidamente los ojos del interlocutor, pero ¿para qué? Para establecer una situación de dominio o de control o de amenaza. Vuelvo a preguntarle a Sharon, digo a Silvia, precisamente con muchas personas puestas a disposición, cómo se comportaban los detenidos, en lugar de apenados, con miedo, porque los habían detenido y ante la incertidumbre de estar detenidos y la cárcel, que ese es el afloja todo de muchos, pero hay otros que al contrario, sí, licenciada, ¿y qué licenciada? Se ponen rudos, Y enojados, tratando de intimidar, ¿sí o no? sí, 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 sí. Hay unos que se ponen muy, como me decían a mí cuando estuve en homicidios la primera vez que me decía el policía, no le tengas tristeza, porque a mí, ¿qué cree que luego me daba, sentía yo feo que los llevaran así todos? Y le digo al compañero, oye, es que no lo trates mal. Dice, no, licenciado, espéreme, le voy a decir una cosa. Estos cuates estando aquí, les tiembla todo y son unos cachorritos, pero estando allá afuera en la calle, se olvidan de que usted es mujer, que tiene familia, le dan con todo. No les tenga compasión. Ellos saben lo que están expresando aquí, porque ya saben que la tienen perdida. Y otros se ponían altaneros, agresivos, retadores Así es. dependiendo el tipo de persona y lo que hayan hecho, ¿no? En homicidios, pues sí se ponían así agachaditos y en otras, en robos, por ejemplo, robo de vehículos, que también estuve ahí, se ponían groseros, altaneros, violentos, hasta eso. Ok, bueno, entonces no me dejarás mentir precisamente. Ahora, la barrera de los ojos, cuando hay una pregunta comprometedora, las personas bajan la persiana, bajan los La párpados mirada. pero además cierran los ojos como Mm, una medida natural de protección aunque te digan que sí lo hicieron, que sí están de acuerdo, automáticamente cierran los ojos cuando la respuesta es un no. ¿Presentaste la promoción? Sí, claro. Pum, cierra los ojos. ok. ¿Sí? Y cuando le evaden, cuando, por ejemplo, estás hablando, reclamándole a una persona y lo que haces es hacer esto, que no te vea los ojos, También es indiferencia. o Es está una mintiendo. medida. No es que esté mintiendo, sino depende del contexto. Una cosa es que traten de formularse y de generarse una historia. Cuando tú giras tus ojos hacia el lado izquierdo, estás inventando, estás generándote una historia. En cambio, cuando tú giras tus ojos a la derecha, te acuerdas de lo que pasó ayer, de lo que pasó hace un año, de lo que pasó hace 15 días, de lo que pasó hace 2 horas. Y tú mismo haces ejercicio. Si yo te dijera, invéntame una historia, empiezas, o sigue la idea hacia dónde vas a voltear, hacia el lado izquierdo tuyo, ¿no? Claro. Ah, bueno, Pimpón es un muñeco se lava su carita con agua y con jabón y después se fue a Los Ángeles y tal. Pero si yo te pregunto, oye Silvia, platícanos de tu graduación, cuando hiciste tu examen profesional y te convertiste en licenciada en Derecho, ah, estaban mis papás, tus ojos para el otro lado, y estaba mi novio o mi esposo, o estaban mis hijos, o estaban mis tíos, mis abuelitos todavía, y mis maestros fueron tal y tal, y fue una hora con el primer, estás recordando hacia el lado derecho, y cuando estás inventando es hacia el lado izquierdo, es el otro hemisferio. Eso también es Cierto. importante. Sí, sí, sí. Exactamente. Bueno, eso es respecto de los ojos. Ahora, la nariz es una parte del cuerpo muy sensible. Y aquí viene otra figura, el estrés. Cuando el estrés o esa energía, esa glucosa, esa adrenalina está liberada en el cuerpo
y no la podemos liberar de manera natural, como es corriendo o peleando, huyendo del lugar o enfrentando al peligro, y no nos podemos mover, ¿qué hacemos? Hay mucha energía en el cuerpo y por algún lado tiene que salir. Aquí no tengo plumas, pero el más común, ¿cuál es? Si tenemos de esas plumas que tienen un resortito, ¿qué hacemos? Chic, 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 chic. Estamos liberando energía. O dos, o estamos tamborileando con los dedos, o con los pies estamos tamborileando. ¿Por qué? Porque la energía tiene que salir. Y ese es uno de los aspectos. Bueno, ahora otro de los aspectos es los micropicores, esas pequeñas sensaciones de comezón. ¿Y en dónde se manifiestan en la cara? Normalmente es en la nariz. Siempre tenemos en la nariz, nos la estamos rascando o también estamos haciendo esto, limpiándonos la comisura de los labios. ¿Sí o no? ¿No? Así, así, o nos estamos haciendo esto, o nos estamos tocando la nariz. ¿Por qué? Porque el estrés tiene que salir y se generan esas pequeñas sensaciones de comezón, que finalmente es energía contenida que no la podemos liberar y estamos rascándonos las manos o rascándonos la cabeza o rascándonos el cabello y sobre todo haciendo esto. La boca, sonrisas y sobre todo muecas. Algo importante, las emociones, que hablábamos hace rato, cuando son reales, duran menos de 5 segundos. Ahorita, si estuviéramos en clase presencial, ¿qué haría yo? Aventar esta botella de agua, bueno, obviamente previamente bien cerrada, y se la aventaría a un lado de Germán. Y Germán reaccionaría y voltearía. Y tendría una expresión de los ojos, se dilataría la pupila, abriría los ojos por sorpresa y tal vez pensando, ¿y ahora este canijo loco qué le pasó? ¿Por qué me aventó la botella? Pero en ese momento yo les diría, dense cuenta cómo la reacción de Germán fue espontánea, fue natural y no duró más de 5 segundos esa sorpresa. Ya cuando yo empezara a explicar, volvería a un estado de relajación y ese es algo muy importante. Las sonrisas con el nervio cigomático, la comisura, las famosas patas de gallo en las comisuras de los ojos. Es todo una serie de músculos que se mueven en el cuerpo humano, en el rostro. Pero esa expresión no debe de durar más de 5 segundos. Si dura más de 5 segundos, entonces ya empiecen a dudar y a sospechar que ya no fue espontánea, sino que ya está pasando un proceso mental donde el cerebro le está ordenando a esa sonrisa y es una sonrisa fingida. Y además, como dicen en mi pueblo, se ve toda la dentadura y cuando solamente se ven los dientes inferiores, ya también porque no hay una respuesta total del nervio cigomático, del músculo y nervio cigomático. ¿Ok? Entonces, ya son respuestas distintas. Ahora, cuando el tronco y sobre todo la cara están hechas o echadas hacia adelante, ¿qué significa? Que hay un interés, así como ahorita está Germán. A ver, ok, le está pensando y está procesando la información Germán y además solito, ahorita su tronco de manera espontánea y natural se hizo hacia adelante hacia la cámara. Sí, es cierto. Cosa distinta cuando alejamos la cabeza y la ponemos hacia atrás es porque nos está generando un disgusto o un conflicto y echamos hacia atrás el cuerpo y el tronco y la cabeza. Las cejas, obviamente, también es parte de ese cúmulo de información que podemos obtener. Sorpresa o enojo. ¿Se acuerdan las caritas de los emoticones del WhatsApp? ¿Cómo están? Alegría, tristeza, enojo, asco. Esos están demostrando esas caritas, precisamente las emociones del cuerpo humano. ¿Sí? Entonces, eso también son indicativos. Son indicativos. Repito,
No es que con esto y ustedes digan, yo ya soy un experto o experta detector de mentiras. No. ¿Por qué? Porque son un gajo de una naranja y tenemos que analizar todo el contexto de la persona a entrevistar. Ojo, que quede muy claro, porque si no al rato van a decir, el maestro Alcántara ya nos enseñó a ser detectores de mentiras, auténticos. Pues no, obviamente, es todo un proceso y además un proceso de entrenamiento y de ver miles y miles, bueno, no miles, también estoy exagerando, muchos, decenas de videos para poder percibir esas microexpresiones. ¿Sale? Ok, entonces tenemos esto que está en el rostro. La barbilla, ¿qué pasa con la barbilla? Es un aspecto, si la bajamos, es sumisión, es miedo, es aceptación, pero a caso contrario, cuando se eleva la barbilla del cuerpo. Soberbia, autoridad, reto, reto a la propia autoridad. Entonces, hasta pose de políticos. Ustedes acuérdense o busquen fotografías de Gustavo Díaz Ordaz, el expresidente de México, que él decía, a mí me pusieron, y perdón por la palabra, a mí me pusieron no por bonito, no por guapo. Y siempre en sus poses era echando la barbilla por delante con una figura de poder y de autoridad. Porque además pues, era el jefe, el presidente, cuando el presidente era el presidente, ¿no? El todopoderoso del país. Y él fue el todopoderoso del país durante 12 años, no 6. 6 como secretario de gobernación y 6 como presidente propiamente dicho. Ese es otro aspecto. Y ahí es cuando ustedes deben de ver. Hay dos videos eh, que se les doy, por ejemplo, busquen entrevista a López Dóriga a Sirvent. Fue un caso muy sonado de un muchacho que priva de la vida a su padre y privó de la vida posteriormente a la esposa de su padre. Sí, y el papá era un cineasta importante en México. En- Además, ahí hay mucha tela donde cortar y mucho de analizar porque López Dóriga lo está entrevistando al interior, creo que es en el reclusorio Oriente, y sin tener un defensor, o sea, obviamente esa entrevista carece de valor jurídico, ¿no? Porque no contó con la asesoría de un defensor. Pero bueno, lo está entrevistando López Dóriga. Este cuate es un primo delincuente. Está con las manos entrelazadas, está haciendo esto, micropicores, está sacando estrés, está sacando energía. Hay momentos cuando le hacen preguntas, él traga saliva, hace una mueca que demuestra lo contrario a lo que está diciendo. No, yo nunca tuve problemas con mi papá. Y además, es una persona que en el desarrollo de la entrevista, ¿qué está haciendo? A decir verdad, entonces él se está autoafirmando que lo que él está diciendo es veraz, es auténtico. Cuando una persona utiliza no solamente como muletilla, sino además como autoafirmación y autoconvencimiento, es que yo te estoy diciendo la verdad, no tienes por qué desconfiar de mí. ¿Qué es lo que está pasando? Es un proceso al interior de esa persona donde él está justificándose a sí mismo de que él es veraz en lo que está diciendo. Cuando una persona te dice la verdad, pues te la dice y se expresa. Les voy a hacer una pregunta, tanto a Germán como a Silvia, y bueno, ya Sharon ya se retiró, pero bueno, Germán o Silvia, a ver, Germán, cuando eras niño, ¿tienes hermanos, Germán? Abre tu micrófono, porfa. Más o menos contemporáneos, 2, 3 años arriba, 2, 3 años abajo, pero digamos, más o menos con cuates, ¿no? Sí, Bueno, ¿qué pasaba en tu cerebro y en tu espíritu de niño, el niño Germán de 8, 10, 12 años, cuando te echaban la culpa de algo? Ya rompieron la televisión, fue Germán, diría tu otro hermano el que sí la había roto. ¿Tú qué respondías? pues que no.
pero además, ¿qué emoción te generaba? Alexa, silencio, Pues molestia, enojo, ¿no? sí, claro, Te claro, enchilaba, no es no, cierto, mamá, yo no fui, fue ese sí, mendigo, está mintiendo, él fue el que la rompió, ¿sí o no? Así, sí, claro, así, así tal sí, cual, sí, así, ¿no? sí, sí, así Bueno, es, ok, sí, ¿qué pasaría ahora ya en la vida adulta si te imputaran un delito que no cometiste? Pues evidentemente la misma respuesta del niño ahora en adulto, porque además ahora tú entiendes y comprendes los efectos y consecuencias de una conducta penalmente atribuida a tu persona, ¿sí o no? así es, Porque así como decía Silvia, bueno, es que hay de enojos a enojos. Estoy enojado porque me están acusando falsamente de algo, me detuvieron los pitufos, ya están haciendo sus pitufadas, ¿no? Los pitufos policías preventivos, los azules. Así en el bajo mundo, así, esa es una palabra que aprendí hace unos 4 años, que me decía un colega, no, es que esta es una pitufada, o sea, es un invento, es una puesta a disposición inventada, es una pitufada de estos cuates, ¿no? Entonces, si te hacen una pitufada, ¿tú qué dirías? No, están locos, yo no fui. Y como Ministerio Público, Silvia te diría, pues creo que a lo mejor sí es cierto que lo detuvieron arbitrariamente, tengo que analizarlo, porque hay un enojo auténtico, un enojo real de frustración a una persona enojada que quiere intimidar, como muchas veces le pasó a ella. Bueno, ahora, además de checar el video de Sirvent, busquen el del mano con ojos, cuando lo detienen en el Estado de México. ¿Qué es lo que pasa con ese sujeto? Cuando lo está entrevistando el subprocurador, creo, primero su personalidad es, sí, ya estoy aquí, muy tranquilo, a diferencia del otro novato primo delincuente. Y cuando le empiezan a preguntar, yo soy Caibil, yo me fui a estudiar a Guatemala, yo fui militar, después marino, policía municipal en Sinaloa, en Mochis, y tomé cursos de terrorismo y de antibombas, y yo ya debo más de 200 vidas. ¿Qué es lo que está tratando y pretendiendo este sujeto? Tiene una personalidad border, o sea, está yéndose a todo el extremo. ¿Y qué está haciendo? Tratando de intimidar, está tratando de impactar con el entrevistador, con la autoridad. Y si no te hubieran detenido, te hubiera matado. Yo ya te quería matar, yo ya estaba atrás de ti, porque me dijeron que tú me habías traicionado, yo di mucho dinero para protección y me detuviste. Si no me detienes, yo ya te hubiera matado. Y yo debo como 200 vidas, que son las que me acuerdo. Y todo el tiempo, retador, con la barbilla hacia arriba, con los ojos buscando al interlocutor, con mirada penetrante, ¿qué estaba haciendo? Intimidar. Pero además, te das cuenta cuando analizas y reflexionas sobre esa entrevista que no todo lo que está diciendo es real, porque sería también una autoincriminación, pero ¿para qué lo hacen? Están también, tanto miente el inexperto que estaba ahí sí todo quebrado, como decía Silvia, ¿no? Que ya es un cachorrito, como el otro que se sentía muy león, pero los dos estaban mintiendo. Hay análisis del lenguaje corporal del rostro, porque del segundo, del mano con ojo, solamente se ve, así como yo estoy en pantalla, del pecho hacia arriba, y no se le ven las manos, no se le ve que esté haciendo esto, pero sí se ve que está en una actitud de reto, con los hombros echados hacia atrás y la cabeza hacia adelante, y contestando, y sí, yo fui, y no, te hubiera matado. Y yo fui, y sí, yo soy esto, yo soy experto en el uso de armas y ya debo tantos. Y estaba yo en mis casas de seguridad en la Jusco, en satélite. Entonces, también te das cuenta de cómo tanto uno como el otro, el blandito y el otro muy gallo, pero los dos tampoco es confiable su testimonio, analizando el lenguaje corporal. Y solamente tenemos la parte de la cabeza. Bien, preguntas, comentarios. Hasta aquí, Silvia, Germán. No, no, profesor, también nos dábamos cuenta cuando la gente mentía y declaraba en falsedad.
Así Muchas es. veces sí, claro, los dejábamos a detectar y ya cuando les empezabas a decir, pero a ver cómo y por qué fue y cómo dices que fue, ya llegabas y les decías a los del turno, ¿sabes qué? Está mintiendo, ¿no? Ya los pasabas para allá. Así es. Sí, sí, nos volvimos unos expertos en ver a las personas a los ojos, ver los movimientos, ver cómo se contradecían algunas veces, entonces ya te dabas cuenta que pues había una falsedad ahí en declaración. Así Sí, es. sí, sí. Bueno, a ver, déjenme ahorita, voy a minimizar mi pantalla un segundo, permítanme, y regreso en un minuto con ustedes. Permítanme. Tac, 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 tac. Mm, perdón. Ya regresé. A ver, les quiero hacer una pregunta. Eh, para compensar el tiempo de la sesión del jueves pasado que no se dio, extendemos la sesión de hoy una hora más para concluir a las 10 y compensar el tiempo y la sesión del jueves igual de 7 a 10 o reprogramamos una tercera sesión. Les pregunto, porque para poder, ahora sí, les debo esas 2 horas, ¿no? Pero les pregunto, ¿cerramos el día de hoy o seguimos hasta las 10 de hoy? Les pregunto, a ver, ¿qué opinan? Ah, Silvia Germán. gracias. Yo diría, profesor, que cerráramos hoy para que tuviera oportunidad la licenciada Sharon Ujú. de que estuviera presente y la propusiéramos, no sé, el día que usted nos diga, o puede ser el sábado, un sábado en la mañana, que serían dos Ok. horitas, que usted también tiene, y que los compañeros también tengan esa accesibilidad. Yo estoy a la hora que digan, de 7 a 9, yo todos los días ya estoy en casa, y el Ujú. sábado en la mañana no tengo ningún problema, pero según ellos también lo que ustedes opinen. Yo ahorita sí me quisiera ya terminar, porque ¿qué cree? Que como tengo la seguridad privada de aquí, ya Ah, tenía ok. un reporte hace ratito de que estaban dos carros sospechosos desde las 5 y no se querían retirar, pero ya llegó la patrulla. Entonces, a retirarlos, entonces empieza la gente a Pues sí, a echárseme preguntar. encima. Sí, echárseme encima. Y ahorita voy a ver qué está pasando, porque como la Ok. seguridad es Pues yo de creo mi que, hijo, muy bien. sí, sí, tengo Entonces, que ver Germán, ese asunto. no te preocupes, yo creo que Germán también Gracias. estaría de acuerdo cerrar hoy, ¿verdad? Ya. Sí, claro que sí. Bueno, Sí, no, no, entonces, bueno, lo entonces digo. nos vemos el jueves y ya me pongo de acuerdo con la coordinación académica de Magíster y ya programamos otra sesión para cerrar el módulo. Bueno, Sí, pues nos entonces, avisarían en el ¿mande grupo, usted? nos Sí, avisarían sí, en el sí, grupo. sí, así es, Germán. Bueno, pues que tengan muy buenas noches y bueno, pues Silvia, pues ahora sí que, pues a chambear, ya no te quito el Sí, tiempo, no, adelante. no, no, al contrario, yo digo, yo Bueno, ya estoy en clase, pero ya mandé al policía que viera esa situación, porque como la seguridad la coordino yo, entonces sí, al rato se me van a echar encima todos los vecinos. Ok, bueno, pues ya no les Pero quito más gracias, tiempo, al sí, contrario, buenas noches, gracias y nos saludamos el jueves. gracias, profesor. que Bueno, Hasta tenga buena luego. buenas noches, chao, gracias, Bye. bye, bye.